Hola con todos, les saluda Daniel Ortega en representación de la Asociación Cultural Dionisio Inca Yupanqui y del portal de estudios hispánicos del Perú, acompañado de Hugo Villar. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, el cual es el profesor Gabriel Roca. El profesor Gabriel Roca tiene un currículum bastante amplio y voy a tratar de resumirlo en lo siguiente, en que el profesor es abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es profesor de Historia del Derecho Argentino en la Universidad Nacional de Buenos Aires, es profesor de Historia en Historia Universal e Historia del Derecho Argentino en la Universidad John F. Kennedy, así como de otras materias adicionales. Y el día de hoy estamos aquí para profundizar un poco más acerca de la hispanidad. Es un honor tanto para mí como seguramente para mi compañero tenerlo aquí, profesor, y poder intercambiar percepciones acerca de la hispanidad, ¿no? Entonces, un gusto, le vuelvo a reiterar el gusto que tenemos de poder entrevistarlo. Bueno, Daniel, muchas gracias. En realidad el honor es todo mío porque que los hermanos del Perú me convoquen para hablar de hispanismo es realmente, es como, no sé, que vayas a Bolonia a hablar de derecho. O sea, porque Perú es la joya hispana de Sudamérica. De hecho, en el siglo XVI a la Sudamérica hispana se le decía el Perú. Era todo Perú, desde Cartagena de Indias hasta Tierra del Fuego, le decían el Perú, porque era el virreinato del Perú. La parte no hispana era el Brasil, o sea, Sudamérica se dividía en el Perú y en Brasil. Y, y tengo que decir con mucho orgullo que tengo antepasados peruanos, porque uno de ellos es el general Pedro Álvarez de Holguín, que fue muerto en la batalla de Chupas, y él tuvo descendencia con indias del Perú, y una de sus nietas, eh, Juan Holguín de Ulloa, que se casó en La Plata con el portugués Juan de Melo, es antepasada mía y de cientos de miles de argentinos que no lo saben. Lo que pasa es que eso es lo que pasa con los antepasados de esa época. Muchísima gente desciende de ellos, pero no todos tienen estudiado Salud, profe. de dónde vienen. Yo, bueno, en un momento de mi vida me puse a hacer el árbol genealógico y tengo mucha gente de la tierra, muchísima gente. O sea, soy un caso poco común para ser porteño, porque la mayoría de los porteños descienden de inmigrantes recientes, como es el caso de mi esposa, que es hija de españoles peninsulares. Mis suegros vinieron en el año 50 de Galicia. Pero en mi caso tengo, el otro día en la entrevista con Santiago Armesilla, él me decía que yo no le parecía de Buenos Aires, le parecía del interior, Sí. muy conectado con Hispanoamérica. Le digo, sí, es que realmente mi sangre es esa. Sin embargo, tengo muchas generaciones, o sea, desciendo de fundadores de la ciudad de Buenos Aires. O sea, soy propiamente porteño. Bueno, por eso es algo que yo siento tan profundo dentro mío, ¿no? Pero es algo que uno también descubre con el tiempo, porque hoy, Daniel, vos me comentabas que ahora que digamos, tu adhesión o este, sí, tu adhesión al hispanismo es reciente, pero bueno, creo que a muchos nos pasa eso. Yo no te digo que es muy reciente, pero realmente de adulto, de maduro lo hice. Yo no me daba cuenta antes de nuestras raíces, no lo valoraba, o sea, no. Hemos crecido con un complejo de inferioridad realmente, o sea, nos han hecho creer durante siglos que éramos menos de lo que somos. Eh,
Y creo que es el momento de ir descubriendo realmente, ¿no? Nuestro potencial. Mirá, en esto es como la autoestima individual, la autoestima colectiva, ¿no? Si es demasiado alta, sos un pedante, que no te relacionás con nadie, que todos te van a rechazar porque vas a ser alguien insoportable. Y si es demasiado baja, todos te van a pisar la cabeza. Entonces tiene que ser, como decía Aristóteles, el justo medio, un equilibrio. O sea, no creerse más que nadie ni menos que nadie. O sea, hay que tener conciencia de los valores, de las limitaciones, hay que ser humilde sobre todo, que es una virtud de los nativos americanos, la humildad, siempre lo fue, y, y es algo que, bueno, el indigenismo lo tiene como un defecto o como una falencia, y no es así, o sea, la humildad es algo que Dios nuestro Señor valora muchísimo. Correcto. Profesor, De hecho, dicen que en el reino de los cielos el más grande es el más pequeño, o sea, que hay que hacerse pequeño para ser grande en el reino de los cielos, porque hay poca gente que entiende eso. Eh, el más poderoso de todos es Dios, porque es el que tiene más potencia para dar, o sea, el que sirve a todo el mundo, el que nos da a nosotros. Y aquella gente que se cree que la tienen que servir, que, que está para que lo sirvan los demás, en realidad es muy pobre espiritualmente. O sea, esa gente que cree que está por encima y que lo tienen que servir a ellos tiene muy poco para dar. O sea, esa gente solo espera recibir. Y Dios lo que quiere es que nosotros demos lo mejor de nosotros. Eso es amor, es un acto de amor. Es como la docencia. La docencia es dar el docente todo su conocimiento para que los demás lo aprovechen. Y no para envanecerse y decir cuánto que yo sé y ustedes no saben nada. Bueno, porque todos fuimos ignorantes alguna vez, o sea, eh, uno deja de ser ignorante cuando empieza a aprender y sobre todo si tiene ganas de aprender. O sea, ignorante no es quien no sabe, sino quien no quiere aprender. Estas son reflexiones, bueno, que yo les comparto, ¿no? Que yo a veces pienso conmigo mismo. Este, y, y bueno, ¿qué me pueden decir ustedes, Daniel? Eh, profesor Gabriel, sí, muy buenas noches, me imagino, en Argentina. Bueno, por acá son, sí, acá son las 8:25 ya. bueno, por aquí ya estamos prontos a entrar a la noche, entonces, eh, sin embargo, la diferencia horaria, pues, no ha sido, digamos, una limitante para poder comunicarnos con estas herramientas tecnológicas. No, son apenas 2 horas, no es nada. Sí, definitivamente. Y bueno, reiterar al igual que Daniel, el verdadero orgullo que tengo, pues, ¿no? De poder compartir esta sala con, con usted, ¿no? Y poder, pues, tener esta seguramente muy amena conversación. Yo quería comenzar, profesor, haciendo hincapié en eh, que usted en un momento de su introducción mencionó a Aristóteles. Entonces, es inevitable, me parece, y quisiera esto, a ver, lo formulo a modo de comentario para a su vez poder, pues, también, digamos, recabar el suyo propio, ¿no? Es inevitable volver siempre, pues, a Aristóteles, ¿no? A Santo Tomás de Aquino, a, a los antiguos, digamos, ¿no? A los A los antiguos, clásicos. a los clásicos, ¿no? O sea, es como haciendo una analogía para que nos entiendan nosotros aquí le llamamos chibolos a los jóvenes, a los chibolos, es como Thanos, es inevitable. O sea, sí o sí vamos a tener que volver a ellos, ¿no? Eh, entonces, quisiera comenzar pues con esa pequeña reflexión, ¿no? ¿Por qué si es que es tan inevitable pues volver siempre a los clásicos? ¿Por qué es que tan poco se los menciona? ¿Por qué es que en este mundo, en esta actualidad, son tan dejados de lado, son tan marginados? ¿No? Porque de ser el caso que recurriésemos a esos clásicos,
Entonces, sí o sí tendríamos que mirarnos al espejo y hacernos la pregunta. Hablo como, primero como peruano, ¿no? Oye, mi apellido no es muy, digamos, indígena que digamos, ¿no? Hablo un idioma que, pues, vamos, o sea, creo que se habla en muchos otros países y en uno muy especial ahí en Europa. Entonces, esa suerte, pues, de animadversión hacia lo español que quedó, pero patéticamente, claramente y patéticamente expresada en el discurso, pues, de nuestro presidente, ¿no? Caray, o sea, nos llevaría, pues, a una reflexión profunda, ¿no? Oye, vamos, no, acá hay algo que está mal, ¿no? O sea, eh, como que nos estamos se podría decir una suerte de autodestrucción continua y sin parar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Acá, ¿Por qué es que si siempre vamos a volver a los clásicos, por qué es que siempre son, o por qué es que hasta el momento son dejados tan de lado y de esa manera no llegamos a ese punto de hacer esa autorreflexión tan necesaria para mí? te digo algo, Hugo, algo que le digo a los alumnos. Lean los clásicos, porque no son un negocio. Un clásico es el libro más barato que existe. ¿Por qué? Porque no paga derechos de autor. No es un negocio editorial. Entonces, y además un clásico tiene vigencia eterna, porque te va a servir a vos, a tus hijos, a tus nietos. Un libro clásico puede estar varias generaciones en una familia. Porque su sabiduría es eterna. Es de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Y a los progresistas no les gusta eso. Ellos quieren son amigos de novedades, quieren estar innovando permanentemente y vender sus porquerías. Y lo que vos me decías de tu presidente no es muy distinto del mío. No sé quién gana en ignorancia, pero porque tienen una característica en común, son políticos. Y entre los personajes más ignorantes que tenemos están los periodistas, que se creen que saben todo, y como me dijo una vez un amigo, ¿sabes qué es un periodista? No, un mar de conocimientos de 1 metro de profundidad. Entonces, me refiero a los periodistas del sistema, no a, por ejemplo, a mi amigo Patricio Lons, que es un tipo que tiene realmente cultura general. Patricio Lons sí es un periodista culto, pero el 90 y pico % no lo son gente muy ignorante. Y detrás de ellos están los políticos, y son socios. Yo digo que en nuestro país tenemos 3 enemigos, y calculo que en toda Hispanoamérica nos pasa lo mismo, porque yo las cosas que oigo decir a ustedes en Perú, son muy similares a las que dicen los hermanos de Colombia, de México. Somos mucho más parecidos de lo que nos han hecho creer. Yo digo que en Argentina tenemos 3 enemigos, y lo puedo llevar a toda Hispanoamérica. Los políticos, los periodistas y los delincuentes. Los periodistas son socios de los políticos, y los delincuentes sirven a los políticos. Entonces los periodistas defienden a los delincuentes, que son empleados de sus socios. Porque vos fíjate que siempre en los medios muestran al delincuente como una víctima de la sociedad. Nosotros somos los culpables de sus decisiones, de sus malas decisiones. O sea, ellos quieren echarnos la culpa. Ese es algo que desde los medios se alienta. La culpa, ¿viste? La culpa la tiene la sociedad, igual que con el cambio climático. La culpa es del hombre que contamina la tierra. No, la culpa es de las grandes corporaciones que no hacen su trabajo de descontaminación y tienen una feroz ambición lucrativa y de ganancia del capitalismo más salvaje y más acumulativo. O sea, porque se ha demonizado el capitalismo, pero quieren hacer, digamos, mostrar como que el pequeño comerciante es el malo, y el malo son las enormes corporaciones que se quedan con todo, que son dueñas del 80% de la riqueza del planeta,
y que nos dicen que nosotros tenemos la culpa. Bueno, eso es para hablar como el tema del cambio climático, la sobrepoblación, todo eso que nos quieren, digamos, eso es para un tema de otro día, ¿no? Pero volviendo al tema de los clásicos, Hugo, que vos me planteabas, ellos quieren una sociedad más bruta, los políticos, o sea, porque con una población bruta la pueden manejar mejor. Una población culta, educada, instruida, no la van a manejar tan fácil, con valores, que son los que aprendemos en los clásicos, porque otra cosa, quieren desterrar la religión a como dé lugar. Porque bueno, no todos creemos lo mismo, y, o sea, a toda costa. Pero aquel que no es creyente también puede ver valores en la religión, como yo, que sí soy creyente, veo los valores en la mitología clásica. Yo no creo en dioses paganos, pero no me obsta a poder estudiar la mitología, que es un bien cultural que nos pertenece a nosotros, que somos occidentales. Porque eso es lo que es la hispanidad, chicos. Somos una civilización. Argentina no tenía una civilización propia. La heredó de España. Perú sí probablemente tenía una civilización propia, pero no era universal, era local, reducida al espacio andino y bueno, y bastante extendida, pero no universalmente. México otro tanto. Pero después, el resto de los países hispanoamericanos, ¿no? Heredamos la civilización clásica greco-latina a través de España, porque acá no vinieron ni griegos ni romanos. En cambio, España sí fue romanizada por el Imperio Romano, que habían heredado la cultura griega y se la y habían creado su propia cultura y se la transmitieron a los españoles. Y nosotros los hispanoamericanos heredamos eso. Y es algo que nos pertenece, nos enriquece, no nos resta, todo lo contrario, porque vos fíjate, los indigenistas dicen, sí, porque las culturas autóctonas, se va a cortar el tiempo. Bueno, nos volvemos a conectar en tal caso. Sí. Pero estamos diciendo que a nosotros no nos resta heredar, digamos, riqueza civilizatoria diversa, porque eso es la hispanidad. La hispanidad ahora era diversa. Ahora que está tan de moda esa palabrita diversidad, es algo que ya en los siglos XVI y XVII, los doctrinarios, los juristas que elaboraban doctrina de derecho indiano, como Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, en el siglo XVI, en el XVII Juan de Solórzano Pereira, Gaspar de Villarroel, mencionaban esa palabra, diversidad, porque eso es lo que tiene la hispanidad. O sea, España fue como un común denominador. ¿Vieron los números fraccionarios que tienen la línea divisoria, el numerador y el denominador? Bueno, España sería el denominador, la H de Hispania, ¿no? Y en el numerador tenemos una cantidad, no sé, indeterminada de pueblos, de culturas, de civilizaciones, de etnias. Y España lo que hizo fue, no uniformó, porque no las uniformó, España les transmitió su cultura, pero no para destruirla, sino para que ellos se pudieran entender entre ellos. Y lo lograron. Lo lograron con el idioma. Allí una consulta, profesor. Mucho se habla de la naturaleza, digamos, descentralizada que tuvo el Imperio Español, específicamente hablando de la monarquía de Habsburgo, durante esta época virreinal. Ojo, no hablo de época colonial, la mal llamada época colonial, sino más bien la época virreinal. Sí. Entonces, esa característica descentralizada que tuvo, donde, a ver, había una figura de autoridad que era el rey, pero que era una suerte, pues, digamos, se podría decir catalizador, ¿no? Porque no era, pues, que él tuviera, digamos,
un poder, pues, vamos a ver, Sí, real. exacto, ¿no? O sea, el poder estaba bastante distribuido localmente, digamos, y así fue durante buen tiempo y la verdad es que funcionó bastante bien, porque esta es una cuestión bien significativa. Eh, no hay época más aburrida que la época virreinal, porque no había pues guerras, o sea, 200 años de historia republicana y tienes una historia bien entretenida, ojo, entretenida entre comillas, valga el refrán de los chinos. ¿Cómo era este? A ver, un segundito. Ah, ya. Eh, pobres de aquellos que les toque vivir en tiempos interesantes. Bueno, tuvimos 200 años muy, pero muy interesantes de guerra civil, caudillos, más guerra Claro, es civil, guerra con otros interesante para verlo de países. afuera. Ah, por supuesto, historiográficamente riquísimo, ¿no? Entonces tienes 300 años bien, pero bien aburridos, pues, ¿no? Que no, o sea, yo por eso decía, haciendo una comparación, pero es que no, ¿por qué no habían, pues, o sea, habían, claro, revueltas, una que otra cosa, pero no era una cosa, pues, endémica, no era una cosa, pues, digamos, que pululaban, ¿no? Sino No que, era un conflicto permanente. exacto, no era pues, digamos, pues, una suerte de revolución francesa continua, como lo ha sido prácticamente, pues, toda la historia republicana. Entonces, esa naturaleza descentralizada, la verdad que, pues, ofrecía muchas, digamos, ventajas, ¿no? El viejo orden, como se le dice, ¿no? Entonces, Claro, el bueno, antiguo régimen. el antiguo régimen, el viejo orden, ¿no? En fin, creo que los ingleses le llaman the old times, una vaina así, no sé creo que también tiene su nombrecito por ahí. Pero entonces, Ellos le dicen The Merry Old England. La vieja claro, alegre Inglaterra, dicen ellos. Cuando era católica, ¿no? O sea. claro. Ujú. Entonces, parece que particularmente los hispanos tenemos una suerte, pues, de que nos gusta lo interesante, ¿no? Nos gustan los tiempos interesantes. Bueno, eso, vos conocés esa frase de Otto von Bismarck que dice que España es el país, la primera potencia, que sería la primera potencia si los españoles no se dedicaran a destruirse entre ellos. Y vos ves el gobierno actual de España, está decidido a demoler el país, o sea, quiere demoler la nación, el reino, es una cosa tan autodestructiva. Por algo dicen PSOE, Partido Socialista odia a España, o Pedro Sánchez odia a España. Y lo vemos con todos estos politiqueros que tenemos de cuarta. Porque yo no sé, igual que López Obrador, yo no soy de criticar, viste, a los políticos ajenos. Prefiero mirar en mi propia casa, pero bueno, los hispanistas ya creemos que toda Hispanoamérica es nuestra casa, entonces el ataque a cualquier país lo sentimos como propio, como un ataque, o sea, a nuestra propia civilización, a nuestra propia patria, digamos. Profesor, Sí. mire, quería hacerle un comentario. Mire, en el Perú, la educación en el Perú nos enseña a sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado prehispánico. Quiere decir, nos llena de orgullo todo lo que tenga que ver con los incas y con todas las etnias anteriores a la llegada de los conquistadores. Y luego de ello, con la llegada de los conquistadores, solo nos centramos en las sombras de esa época. Y el peruano de a pie, yo podría afirmarlo, que piensa que durante la época virreinal todos fuimos esclavos y eso es lo que el peruano de a pie cree, que fuimos esclavos y nos robaron y nos saquearon y nos hicieron genocidio y nos centramos en todas las sombras de esta época virreinal que duró casi 3 siglos, ¿no? Entonces, ahora yo, ya dedicándome más a investigar, me doy cuenta de que nosotros los peruanos tenemos un pasado imperial inca, pero a la vez también tenemos un pasado imperial español, porque nosotros, una vez que el imperio inca es conquistado,
en estas tierras se crea el Virreinato del Perú, que es un reino dentro de la monarquía hispánica. Y así como hubieron sombras, también hubieron muchas luces. Y aquí, por ejemplo, no se habla de estas luces que existieron en estos 3 siglos de historia. Entonces, ¿usted qué nos podría decir de esta época, profesor? Mira, Daniel, para justificar el desaguisado que cometieron con las independencias, había que denostar todo ese pasado. O sea, para instalar algo nuevo hay que destruir lo anterior. ¿Y qué hizo el relato masónico, que fue la masonería fundamentalmente quien quiso trozar el imperio hispano? Como en Argentina nos volvieron a engañar para ocultar el desastre actual, que Argentina tiene el 50% de pobreza, cuando fue un país que estuvo séptimo en el mundo, ¿no? Fue potencia, hasta bien entrado el siglo XX, tuvimos un potencial bastante importante, y nos han hecho creer del año 83 que tenemos democracia, que todo lo anterior fue oscuro y que fue... Bueno, no quiero hablar de los 70 porque creo que en Perú pasó lo mismo con el terrorismo, o sea, ahora los terroristas son los buenos. Bueno, acá le han hecho creer a la gente eso, y la gente estúpidamente lo cree. O sea, ¿por qué? Para ocultar el desastre actual, nos pintan, digamos, nos mienten un supuesto desastre anterior, cuando no fue así. O sea, los que tenemos varias décadas, yo tengo 60, cuando yo era chico se vivía mucho mejor que ahora, en todo sentido, aún con los gobiernos militares. Han hecho una leyenda negra de todo ese periodo. Bueno, lo mismo hicieron después de la independencia. Había que decir que la independencia vino a traernos las luces, no sé, del siglo XVIII y del XIX, y la modernidad y el avance. Y pasamos a ser un apéndice del imperialismo anglosajón. O sea, esa es la realidad. Por ejemplo, Y ahí comienza, sí. Yo recuerdo que en un tiempo atrás estuve investigando sobre los descendientes incas. ¿Dónde están los descendientes incas legítimos? Porque los descendientes, por ejemplo, los descendientes de Moctezuma están ubicados, e incluso alguno de ellos es hispanista, estos descendientes de Moctezuma. Entonces me topé con un estudio de un erudito peruano, es un genealogista, es un historiador, un escritor peruano que se llama Fernando de Traseñíes. Y me topé con este estudio de este peruano, en el cual yo me quedé sorprendido por el hecho de que en este estudio se decía que durante toda la época virreinal los descendientes incas legítimos habían sido reconocidos por la monarquía española. Es decir, durante todo el virreinato del Perú, los descendientes incas fueron reconocidos, formaron parte de la nobleza indígena. Y yo me preguntaba, pero esto no se me había enseñado a mí. Y luego me preguntaba, ¿por qué cuando desaparecen estos descendientes incas? O sea, ¿por qué se les pierde el rastro? Y luego del estudio que realicé, bueno, me doy con la sorpresa de que fue Simón Bolívar quien suprimió los títulos de nobleza en el Perú, y eso produjo que a los descendientes incas se les perdiera el rastro. Entonces, por ejemplo, de eso no se habla, ¿no? No se habla de que fuimos un reino, un virreinato tal como fueron los virreinatos que también existieron en la península. Y tanto usted como argentino y yo como peruano compartimos una misma historia, porque el virreinato del Perú, por casi 2 siglos, todo esto era el Perú. Y tanto usted como yo pertenecíamos al Perú. Claro que sí.
Claro que sí, el virreinato del Río de la Plata es muy reciente, es del siglo XVIII, es con los Borbones en 1776. Hasta ese entonces dependíamos del virreinato del Perú, aunque las gobernaciones del Río de la Plata y del Tucumán tenían bastante autonomía y se comunicaban con el Consejo de Indias y con el rey, o sea, tenían correspondencia propia. Pero nominalmente era el virreinato del Perú, eso no hay ninguna duda. La audiencia de Charcas. Fue la audiencia de Charcas la que le recomendó a la corona, digamos, darle autonomía a esta zona. Porque ya los oidores de Charcas tenían eran unos genios los españoles de esa época. Realmente te digo, con el tema de la piratería que yo me puse a estudiar, descubrí un montón de cosas. Ellos tenían visión geopolítica. Esto lo hablé con Patricio yo en la entrevista que ustedes vieron del tema de la piratería. Los oidores de Charcas ya y los asesores de la corona, los funcionarios, ya en el siglo XVI decían, y al principio, al fin del XVI, principio del XVII, decían, si se pierde el Perú, en el sentido que les conté hoy, de Sudamérica, ¿no? Porque el Perú era toda la Sudamérica hispana, o sea, toda la porción sudamericana, la mitad occidental de Sudamérica, la mitad oriental era el Brasil. Bueno, el Perú tiene dos entradas, decían. Una es Nombre de Dios, en Panamá, Nombre de Dios o Portobelo después, ¿no? Y después esa entrada pasa a ser Cartagena de Indias, en Nueva Granada. Y la otra entrada era el Río de la Plata. Decían, si se pierde una de esas dos entradas, se pierde el Perú, decían ellos. Y no se podrá mandar a España ni una carta ni un real, decían. Y Dios no permita que eso suceda porque perdemos las Antillas en manos de los ingleses. Decían eso. Entonces los oidores de Charcas tenían visión geoestratégica. Y en esa época, porque sabían que dominando el Río de la Plata se dominaba el paso de un mar a otro, de un océano, del Atlántico al Pacífico, que en esa época se llamaban Mar del Norte, el Atlántico, y Mar del Sur, el Pacífico. Y hoy día vuelve a tener vigencia esta visión geoestratégica. ¿Por qué? Porque el Canal de Panamá no sirve para que pasen ni portaaviones ni submarinos nucleares, por el porte que tienen. Entonces tienen que volver a pasar por el extremo sur del continente, sea el paso de Drake, mal llamado de Drake, porque lo descubrió un español que se llamaba Francisco de Oces, de la armada de Fray Jofre García de Loaiza, en 1525. Bueno, por el paso de Drake, mal llamado de Drake, o de Magallanes, el estrecho de Magallanes. Ese valor estratégico del Río de la Plata hoy vuelve a cobrar vigencia. Por eso los ingleses están desesperados, que nos quieren sacar la Patagonia y las Malvinas. Quieren digamos, cortarle a la Argentina la parte sur. Y no sé cómo no lo han hecho todavía, porque Argentina no tiene un avión para defenderse. Profesor, una consulta. ¿Qué opina de esta aseveración que voy a hacer yo? Yo escuché a un profesor universitario de aquí de Lima, el cual se llama Mauricio Novoa. Este profesor sostenía lo siguiente. Como es sabido, el Perú fue el último bastión de resistencia realista en el continente. Bien. Así es. Pero lo que este profesor sostenía es que tanto la independencia de Argentina como la independencia de Chile, y ya San Martín estando aquí y Bolívar también llegando por el norte al Perú, en realidad el profesor decía que más que independizarse de España, se estaban independizando del Perú. Porque... Yo lo he escuchado esa versión también, y creo que no es desacertada, ¿eh? Sí. O sea, dicen, porque las guerras de la independencia, que no fueron ni la independencia, fueron una guerra de secesión
fueron verdaderas guerras civiles, porque el ejército realista la mayor parte eran indianos. Hoy día diríamos americanos las tropas. Eran muy pocos los oficiales que eran peninsulares. Inclusive había algunos españoles americanos. Creo que Tristán, el general Tristán, habían nacido acá en América. Sí, no está desacertado, porque había un conflicto de intereses con Lima, como pasó con Tupac Amaru II, ¿verdad? Que era un empresario, que eso creo que vos lo aclaraste, o Rafael Aita los otros días. Creo que vos, Daniel, fuiste, ¿no? Que dijo que era un empresario de mulas. Sí, sí, es decir, Tupac Amaru II fue, si lo podríamos... José Gabriel Condorcaqui, digamos. Claro, José Gabriel Condorcanqui era un empresario que el día de hoy sería como un empresario de transportes y tenía Sí. 300 mulas, es decir, tendría como si tuviera 300 buses. Claro, 300 No, camiones, más o menos. claro, no era el indio pobre, esclavizado que nos hacen creer. En realidad fue un hombre adinerado que fue educado por sacerdotes españoles, que sabía hablar el español, el quechua y hablaba también el latín, tenía servidumbre, y se nos hace creer que él es un pobre que lo han martirizado, ¿no? Y la verdad es que se ha creado una falsa imagen acerca de Tupac Amaru, la cual está perenne hasta el día de hoy. Claro. Sí, entonces, y tampoco no se evalúa, profesor, o no se evalúa cuánto perjudicó al Perú la independencia, porque yo encontré otro estudio de una tesis de una persona que no es hispanista, que sostenía que el Perú tenía un PBI per cápita superior al de Inglaterra antes de la independencia. Y con la independencia, este PBI per cápita cae y el Perú nunca más se vuelve a recuperar. Entonces, estamos hablando de que durante nuestra época virreinal, los peruanos teníamos un PBI per cápita superior al de Inglaterra. Los descendientes incas legítimos estaban reconocidos por la monarquía española, había nobleza indígena, había nobleza criolla, nobleza mestiza. En este caso, nosotros, como Virreinato del Perú, y bueno, en su caso, como en el pasado, ¿no? Como Virreinato de Río de la Plata, integrábamos la primera potencia del mundo de su época, que era el Imperio Español. Y con las independencias, nosotros, el imperio español cae, y en este caso el imperio inglés surge en desmedro de nosotros. Empiezan a surgir las colonias inglesas, ¿no? Y nosotros que teníamos ese liderazgo, caímos. ¿Qué opinión le merece al respecto, profesor? Estoy totalmente de acuerdo. Yo también considero que fue así. Y nos han hecho creer todo lo contrario, nos han hecho creer casi que somos genéticamente inferiores. Y nosotros hemos comprado esa versión, esa versión de la historia. Eso es lo peor de todo. ¿Sabes cuánta gente escucho decir acá? ¿Por qué echaron a los ingleses en 1806, 1807? ¿Por qué no dejamos que nos colonizaran los ingleses? Y bueno, ¿qué podés decir contra la ignorancia, no? O sea, porque ellos no saben esto que estamos diciendo. O sea, la gente lo dice desde la más atrevida ignorancia. O sea, nos han hecho creer que siempre estuvimos debajo. Y es mentira, es falso. Por eso los ingleses querían meterse a toda costa acá. 3 intentos tuvieron en el Río de la Plata. Perdón, en Sudamérica, en el Perú. Y te estoy hablando del siglo XVIII, ¿eh? 2 del 18 y 1 del 19. 1741, acordate lo que yo te dije, que Sudamérica o el Perú tiene 2 entradas, Cartagena y el Río de la Plata. Una la que intentaron en 1741 en Cartagena. Segunda intentaron en 1763, de esta no se la conoce prácticamente, y en Argentina no la consideramos una gesta propia, porque fue
enfrente en Uruguay, pero Uruguay también pertenecía a la gobernación del Río de la Plata. O sea, era territorio propio nuestro. Bueno, fue una flota anglo-portuguesa, creo que de 7, 9 barcos, liderada por la nave almirante era el Lord Clive, un buque inglés. Quisieron entrar en Colonia del Sacramento, quisieron dar un golpe de mano, así de sorpresa, y parece que los estaban esperando. El Lord Clive ardió como una cajita de fósforos. Lo quemaron, bueno, todos los soldados y los marineros se tiraron al agua, se salvaron casi todos porque estaban ahí nomás de la orilla. Y a 9 oficiales los ejecutaron, los ahorcaron por piratería, porque eran ingleses, pero venían con la bandera de la Compañía de Indias, no venían con bandera inglesa. Venían con una bandera que era irregular, entonces no los podían considerar dentro de las leyes de la guerra. Bueno, los demás parece que los internaron, no sé qué pasó, pero tuvieron unas bajas impresionantes. Se fueron con la cola entre las piernas. Eso fue en 1763. Y la tercera fue en 1806 y 1807, que vinieron como 1.500 hombres. Primero creo que desembarcaron 300 y después 1.500 y acá los sacaron corriendo. Todavía éramos virreinato del Río de la Plata, 1806, 1807. ¿Y después qué pasó? Vinieron en 1810 con el cuento del libre comercio. Y el libre comercio existía. Se vencía, pero el 22 de mayo hicieron un cabildo abierto y el 25 hicieron un golpe de Estado. Fue una revolución, fue propiamente un golpe de Estado que desarmó lo que habían acordado en el cabildo el día 22. Y eso no se dice, acá se festeja el 25 de mayo como si hubiera sido una gran cosa. Y si nacimos de un golpe de Estado nosotros, la Argentina. Y además, profesor, bueno, producidas ya estas llamadas independencias de los países en Hispanoamérica, nos dividimos en una veintena de repúblicas pequeñas con prácticamente un peso nulo a nivel internacional. Peso específico insignificante. Claro, ¿qué peso actualmente tiene, no? Y lo que hubiera pasado si es que nos manteníamos como los 4 virreinatos que fuimos, más las capitanías generales, y nos manteníamos de esa manera, ¿no? Y no hacer de esto una secesión terrible de países pequeños, sin peso, sin poder, pero se celebra, ¿no? Se celebra a más no poder. Sí, yo la verdad es que no, y uno revisa, por ejemplo, la historia del Perú, de inicios de la República, es un caos, es anarquía, es golpes de Estado, es crisis económicas, políticas, sociales. Dani, la Argentina sucedió exactamente lo mismo. Estuvimos como 70 años en guerra civil. ¿Ve? 70 años, ¿eh? De nuevo la frase de los chinos. Pobres de aquellos que les toca vivir en tiempos interesantes. En nuestro caso, demasiado interesantes. Y lo que vos decías, Daniel, porque era la época de los estados-nación, entonces nos hicieron creer que debíamos ser naciones aparte. Sí. Y en realidad éramos una nación. Éramos varias naciones porque los indígenas tenían sus propias naciones, pero estábamos todos dentro de la monarquía hispana, digamos. O sea, el que no era indígena era español, porque el mestizo se consideraba español. Y es que sí. Éramos todos españoles. Y nos hicieron creer que debíamos formar estados-nación independientes y encima peleándonos entre nosotros. Era algo absurdo. Profesor Gabriel, una consulta a este respecto. Hugo, se te oye bajo, amigo. A ver, un segundito. ¿Mejor allí? Igual. A ver. Hola, probando. Un poquito mejor, pero igual bajo, amigo.
Eh, a ver, 1, 2, 3, probando, probando. ¿Usted lo oye bien, profesor? Sí, yo lo puedo oír. Te Ya. escuchamos, Hugo. A ver, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte en todo caso, ¿sí? Sí. Eh, Respecto a lo que mencionaban ustedes, eh, a ver, lo que sucede es que, a ver, el relato, digamos, de la independencia es, bueno, nos independizamos, es decir, que anteriormente éramos dependientes, ¿no es cierto? O sea, siguiendo la línea lógica, y el relato también dicho sea de paso, y a su vez éramos pues una suerte de esclavos o estábamos, o sea, mejor dicho, que nuestra libertad estaba coartada. Entonces, como que lo que se obtuvo fue libertad. Y a su vez se habla pues de que vivíamos en un régimen monárquico. Oh, qué terrible, feo, espantoso, feo de feo, ¿no? Ganamos la democracia. Entonces no existe una suerte de fundamentalismo respecto a la libertad y un fundamentalismo respecto a la democracia. O sea, la democracia y la libertad vistas como un fin en sí mismos. Eh, Me Sí, parece eso, que allí hay una cuestión, digamos, bien profunda, ¿no? Porque es como que, o sea, el objetivo en sí no es quizás pues un sentido de trascendencia, un sentido pues de tener un norte como pueblo, sino la democracia. La democracia, lo que se busca es la democracia, ¿no? O sea, es hay una simplemente sacralización de los conceptos. tal Se lo cual, ve como algo tal cual. sagrado, ¿viste? Que de Exacto, exacto. nombrarlo ya tan solo santifica, ¿viste? Todo aquello que se quiere abarcar con eso. Es como si el nombre o el rótulo valiera más que los datos reales. Porque Exactamente. voy a citar un Hugo, es ejemplo. tal cual, es así tal como vos lo decís. Sí, porque y eso está, pero ¿cómo estará de bien ahí, digamos, en el ADN prácticamente? Porque yo me acuerdo, no sé si ustedes lo habrán visto, una conversación que tuvo un chileno liberal, Axel algo, Ay, no me acuerdo su apellido, Kaiser me con parece. Axel Kaiser, ahí está, con un peruano en este caso, Mario Vargas Llosa, muy conocido por todos, y entonces él le hizo una pregunta, ¿no? ¿Hay dictaduras mejores que otros? Por ejemplo, ¿usted preferiría vivir en una dictadura de Pinochet respecto a la dictadura de Castro, ¿no? Por decir, ¿no? Y él, no, dictadura es dictadura, todas las dictaduras son terribles y no hay que una que es mejor que la otra, que no sé qué, que no sé cuánto. Y toda la, digamos, la audiencia se levantó a aplaudir, ah, pucha, hagan una estatua a Vargas Llosa, ¿no? O sea, siento como que está, o sea, no se miden los resultados en realidad, o sea, se ve solamente pues el rótulo, ¿no? O sea, lo que buscamos es democracia. O sea, está buena, mala, pésima, horrible, espantosa, pero democracia al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ese fundamentalismo creo que fue un poco lo que nos inocularon y en ese sentido, pues, no, digamos que nos ciega o no nos deja, pues, quizás plantear un destino, pues, un proyecto, ¿no? Un proyecto que, ok, sí, ok, el sistema democrático puede ser interesante, ¿no? Bueno, esto daría pie a otra conversación, pero yo no es que lo considere el mejor. Aquí me voy a ganar un montón de problemas. No, me va a caer Lo un que pasa montón es de que se cosas. confunde, Hugo, se confunde democracia con legitimidad, o sea, eh, igual que dictadura, se aplica mal el término. La dictadura no es, no es un disvalor, no es una forma degenerada de gobierno, es una institución en Roma que se aplicaba en momentos de convulsión y tenía una duración limitada. No es mala la dictadura. Es mala la dictadura que pretende perpetuarse en el poder, que eso es una tiranía. Lo que son malas son las tiranías, son formas degeneradas de gobierno, de los autócratas, digamos. Pero una democracia también se puede convertir en una tiranía, ojo, ¿eh? O Una sea, tiranía blanda en este caso. claro, Como también una monarquía no es necesariamente mala. Hay monarquías, específicamente un tipo específico que es la absoluta, pero que claro tiene que una no, connotación muy porque negativa.
Todas las Pero una monarquías monarquía occidentales centralizada como la cristianas. que tuvimos con los Habsburgo, vamos, o sea, Bueno, los resultados, 300 años aburridos, donde o sea, había una convivencia plena. Son resultados, o sea, es algo que se puede evidenciar, que se puede, pues, hay datos que lo respaldan, ¿no? bueno, ¿sabés a quién le debemos la jornada de 8 horas de trabajo? No tengo ese dato, profesor, a ver si por favor A un podría... monarca español, ¿verdad? Sí, no se la debemos ni a los comunistas, ni a los socialistas, ni a los populistas, ni a los fascistas. Se la debemos a Felipe II en 1596, Interesante dato. que dijo que los obreros debían trabajar. Mira, lo tengo ahí, a ver si lo tengo acá en el. Y en ese sentido, profesor, lo que usted dijo hace un momento, eh, que durante la época de la República o inicios de la República, había que, había que, había para que esta época de la República se consolide, había que se podría decir, destrozar la época anterior, que era la época virreinal. Claro. Y yo cito al historiador peruano Pedro Guibovich, quien en una conferencia él menciona, ¿no? Esta imagen del indio doliente, del indio el indio en Sí, su de indio víctima. el indio víctima, el indio en su eterno lamento, ¿cuándo surge? Y este historiador citaba a un historiador de apellidado Estensoro, el cual decía Ajá. sostenía que esta imagen del indio doliente es una imagen tardía, inventada al parecer por criollos, para desprestigiar o denigrar el pasado virreinal. Claro. E incluso cuando aquí se produjo la independencia, esta independencia del Perú, a los indígenas se les ofreció, hay un documento en donde se les dice que van a vivir mejor, que van a, la época que se viene va a ser mucho mejor, pero en la práctica realmente eso no fue así porque los indígenas se quedaron, la nobleza indígena desapareció, los indígenas se quedaron sin su clase, sin sus dirigentes, perdieron todo poder, perdieron influencia, y quienes la ganaron fueron los criollos. Entonces, ¿qué opinión le merece? Eso es tal cual así, Daniel. Tal como lo escribís, es exactamente así. Porque los indígenas tenían su estatuto, tenían un estatuto privilegiado, tenían sus privilegio quiere decir ley privada, tenían sus propias leyes, entonces que los amparaban, que los protegía, que les reconocía su identidad. Cuando viene digamos, con la doctrina filosófica liberal que se aplica al sistema jurídico también, se dice todos los hombres son iguales ante la ley. Sí, iguales ante la ley, pero esa igualdad es ficticia, porque los ilustrados, la gente que toma el mando en ese momento, que tenían influencia de ideas ilustradas del siglo XVIII y después del liberalismo del siglo XIX, ellos creen que con la ley se puede cambiar la realidad. Y vos fíjate que se ha llegado al extremo de que con la ley puede decir ahora que un hombre es una mujer. Y eso es absurdo. Una ley que diga que yo puedo ser una jirafa si me considero una jirafa o un delfín, o sea, yo podré considerar todo lo que quiera, pero vos no lo vas a terminar de creer a eso. O peor aún, profesor, una ley que decida cuándo empieza la vida. Bueno, eso ya sabemos, ¿no? Que nos estamos metiendo, pero Sí. digo, por ejemplo, cosas de sentido común, como una ley que diga, bueno, vamos a prohibir el granizo, vamos a prohibir los tsunamis. ¿Se puede hacer eso? O sea, nadie con un mínimo de razonamiento puede creer que eso es verdad. O sea, eso es una expresión de deseos y nada más. Bueno, entonces, eso creían en el siglo XVIII, el poder transformador de la ley. Ellos creían que con la ley se podía transformar todo, y no es así.
En general, cuando en el derecho, cuando la ley se modifica, es porque sigue a la realidad, sigue a la costumbre y a la doctrina. O sea, la ley es lo último que se modifica. Profesor, ¿y usted qué opinión tiene en relación a las personas que constantemente hablan sobre los abusos que se cometieron, por ejemplo, ¿no? Durante el virreinato del Perú, en las minas, se cometieron abusos? Yo por lo general, cuando oigo ello, yo atino a responder de que abusos en las minas se cometían aquí y también se cometían en la misma península española, en todos lados. No era únicamente un abuso exclusivo que se cometía aquí. ¿Qué opinión Es usted tiene algo, al respecto? es algo inherente al ser humano, Daniel. O sea, igual que, porque era una época, hoy día que estamos en una época hedonista y epicúrea, donde se trata de eludir el displacer y el dolor, cuando el dolor puede ser necesario, porque el dolor te avisa si te estás lastimando la piel, si te estás quemando, si te estás cortando. O sea, tampoco hay que evitarlo a como dé lugar. Entonces, hoy que estamos en esta época tan hedonista del placer, me causa horror pensar que en esa época había maltrato, pero el maltrato no era solo de una etnia hacia otra, era entre todos. Porque, por ejemplo, las guerras civiles del Perú entre españoles fueron sanguinarias. Pero, Y antes de que llegaran los españoles estuvo la guerra entre Atahualpa y la guerra que Atahualpa le hizo a su hermano Huáscar, que esa fue tan sanguinaria como las guerras civiles de los españoles en el Perú. O sea, a veces las guerras civiles son más cruentas que las guerras con extranjeros, ¿no? O sea, profesor, era una época de maltrato, digamos, o sea, que todo el mundo se trataba mal, o sea, no se trata, la vida no tenía el valor que se le da ahora. También había un valor trascendente de la vida, o sea, había otros valores, ¿viste? Pero es como que se quiere siempre enfocar que los españoles trataban mal a los otros, y no es así. O sea, si había maltrato podía ser entre cualquier grupo humano, no de uno con otro. Sí he sabido que hubo abusos en las minas y todo eso, pero así como hubo abusos, mirá, te voy a mostrar una figura, a ver dónde la tengo, de Guaman Poma de Ayala, que ustedes deben conocer bien, ¿no? Sí, por sí. supuesto. Este, a ver si lo tengo acá. Acá está. Mirá. Esto muestra Guaman Poma. ¿me podés compartir pantalla, Daniel? Claro, Dar la función de compartir pantalla. permítame, profesor. Bien. ¿Ya estamos? A ver, ¿puede compartir? ¿Sí? Sí. Mira, este es un dibujo de Guaman Poma. Dice cholos mineros. Parece que este es un indio, porque Guaman a los indios los dibujaba con este peinado tipo príncipe valiente, pelito lacio, ¿no? Y un poquito largo. Y este que tiene chivita parece ser un español, con espada. Bueno, estos son cholos mineros. Parece que eran bastante ricos los mineros. O sea, los trabajadores de las minas, no solamente el empresario, ¿eh? Bueno, esto nos cuenta Guaman Poma, que él denunció muchos abusos, denunciaba abusos
de algunos curas, de algunos encomenderos, de algunos funcionarios. Sin embargo, él, bueno, estaba por el buen gobierno, o sea, él no era antimonárquico. Él, la obra se la dedica al rey de España, que en ese momento era Felipe III. Y profesor, y digamos, por ejemplo, si usted tendría eh, que, es decir, que decirle algo a estas personas que no están enteradas todavía de la hispanidad, de este movimiento hispanista que está surgiendo en diferentes países, porque piensan que, claro, como uno no, digamos, no es de tez blanca, entonces no le corresponde el hispanismo. Aquí, por ejemplo, prefieren denominarse andinos antes que hispanistas. ¿O usted qué le podría decir a estas personas para invitarlos a enrolarse a las filas hispanistas? Porque ellos nos dicen para bajarnos el precio españolistas, como que somos pro españoles. Y nosotros en realidad somos una mezcla, porque tenemos tanto sangre indígena. Yo en particular tengo sangre indígena, según el ADN tendría el 31% de mi persona sangre nativa americana, y también tengo sangre española, o sea, nosotros tenemos esa mezcla. Y como dijo Américo Vespucio, Américo Vespucio en sus viajes a Sudamérica, no decía dónde estaba, pero él descubrió Sudamérica. Por eso América está mal puesto para todo el continente. América en realidad era América del Sur, que fue lo que descubrió Vespucio. Eso lo demuestra Roberto Le Villiers en este libro que se llama América la bien llamada, en 2 tomos, de editorial Kraft, del año en Buenos Aires, 1948. Le Villiers era un diplomático argentino que durante 25 años estudió a Vespucio. Este es el retrato de Vespucio, ¿ven? Y en el otro, ese es el tomo 2. Y en el tomo 1 está Cristóbal Colón, ¿no? Son 2 tomos. Es una obra enorme, una obra magnífica. Él ahí prueba que Américo Vespucio descubre el Río de la Plata. Bueno, él decía, los indígenas americanos no tienen piel oscura, son blancos, pero tienen la piel oscura tostada por el sol, decía él. Nosotros no somos ni totalmente oscuros ni totalmente blancos, somos una mezcla. Entonces, el hispanismo es precisamente la mezcla espontánea y no forzada, como quieren hacer ahora en Europa con una invasión programada. Los españoles provienen de una mezcla. Los españoles, cuando vos estudiás derecho romano, la romanización, los españoles, mira, además de ser hombres de Cromañón, ahí en el norte de España, en las cuevas de Altamira, esos serían indígenas, serían nativos de ahí. Después vinieron semitas de fenicios y cartagineses, porque los cartagineses son fenicios que colonizan el norte de África, pero son de origen semita, del Asia Menor, del Oriente Medio, y esos se van a España. Después reciben indoeuropeos del norte, celtas, godos, que entraron con los romanos también. Después vinieron los moros y los árabes. O sea, aunque de eso no tuvieron tanta mezcla como se cree o que se suele creer. Pero los españoles son propios de mezcla. Por eso, cuando llegaron a América, no le hicieron asco a la mezcla. Ellos veían atractivas a las indias. Les gustó mezclarse con las indias, cosa impensable en un anglosajón. Esa historia que nos vendió Disney de Pocahontas, esa historia es española, no es anglosajona. El conquistador que se enamora de la indígena.
Nosotros, en nuestros antepasados, tenemos miles de esos casos. Sería lindo, sería hermoso que ustedes pudieran seguir sus líneas genealógicas hasta la época de la conquista. ¿Lo han hecho algunos de ustedes, Daniel? Bueno, en mi caso, a mí me despertó curiosidad el hecho de que mi primer apellido Ortega es un apellido español y mi segundo apellido Ingaruca es un apellido que es una derivación de Inca Roca. Exactamente, te iba a decir, eso es nobleza indígena. Sí, y entonces incluso hay un escudo que un rey de España otorga a los descendientes de Inca Roca y en el documento se lee Ingaroca o Ingaruca. Claro. Entonces, yo he tratado de averiguar estoy haciendo un estudio, el cual todavía no he concluido, pero he tratado de averiguar más sobre mis antepasados, ¿no? Tenés que conectarte con sociedades de genealogía del Perú, que las hay. Sí. Porque hay muchos estudios. Yo pude llegar hasta la época de la conquista, no porque lo investigué yo, sino porque tengo libros acá de genealogía y publicaciones que hace este instituto especializado, ¿ves? Esta es la revista número 26. Uno no necesita investigar todo, porque uno cuando llega, por ejemplo, al siglo XVIII, ya lo anterior está investigado. Entonces vos lo único que tenés que hacer es empalmar tu árbol genealógico con el que ya han estudiado los especialistas. O sea, no es tan difícil. Vos tenés que ir hacia atrás con tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, abuelos quintos y así, ¿no? Y eso lo tenés en las parroquias, en el registro civil y en el registro parroquial. Es cuestión de que te pongas a seguir eso, digamos. Y ahora está en internet, en Family Search, que los mormones han escaneado todas las parroquias de la cristiandad, también las católicas, y uno los puede ver ahí. Fíjate si en Family Search no lo encontrás. Voy a seguir todavía con mi investigación y una vez finalizado ya podré gritar a los cuatro vientos mi genealogía. En ese momento todavía no. Yo le comento, profesor Gabriel, que hace mucho tiempo estaba en YouTube viendo una entrevista que se le hace al profesor Patricio Lons, en donde el profesor Patricio sostuvo que Fernando VI juró como un emperador del Perú. Y yo dije, emperador del Perú, pero eso a mí es decir, yo la verdad es que desconocía, ¿no? Entonces me puse a revisar Fernando VI en Google como emperador del Perú. Y efectivamente hay información en Google en donde juramenta y también se le hace llegar ese título. Y luego me empecé a topar con cuadros virreinales en donde los reyes de España ostentaban este título de emperador del Perú, rey del Perú, e incluso la nobleza indígena durante la época virreinal al rey de España le llamaba Inca. Entonces, cuando hace poco el rey de España estuvo aquí en Lima, vino nosotros, como hispanistas, hicimos una publicación, ¿no? Hicimos publicaciones en donde dijimos, el Inca ha regresado, el Inca regresa al Perú. Porque estábamos apelando a que en el pasado, en la época virreinal, los nobles indígenas llamaban al rey de España Inca. Hay un cuadro sobre ello, y esto lógicamente en los peruanos se prendió, porque los peruanos no les cabía o no les cabía la idea de que el título exista o que el rey de España tenga ese título, ¿no? Y efectivamente, aunque en este momento esos títulos no tienen ningún valor porque son títulos, ya no tienen poder, no tienen ninguna injerencia sobre el Perú, pero son títulos históricos, ¿no?
que existen. No sé si usted habrá oído sobre ellos, profesor. Sí, por supuesto, esos títulos, bueno, fueron derogados por digamos, los regímenes republicanos, pero Dios quiera que se puedan recuperar, ¿no? Sí, yo también Ese pienso es eso. el sueño de los hispanistas. Sí, mi sueño personal es ese. Entonces, Profesor Gabriel, profesor, nosotros aquí estamos empezando lo que es nuestra agrupación. ¿Por qué se llama Dionisio Inca Yupanqui? Porque Dionisio Inca Yupanqui fue un descendiente de Huayna Cápac, de un descendiente inca, y a la Sí, vez, como Huáscar y Atahualpa. claro, fue un noble indígena reconocido, el cual estudió en el Seminario de Nobles de Madrid, perteneció al Ejército Real del Perú y fue representante del Virreinato del Perú en Cádiz, en las Cortes de Cádiz. Entonces es un hombre, eh, es decir, que ha pasado desapercibido y lo hemos querido rescatar, ¿no? Porque él era realista, entonces nosotros estamos aquí con mi compañero Hugo Villar, y con los demás miembros de la asociación, tratando de difundir más la hispanidad y resaltando nuestro pasado indígena y nuestro pasado virreinal por igual, porque nos tenemos que sentir orgullosos de todo, no solamente de una parte. ¿No es así, Hugo? es correcto, es muy correcto para... eh, y ahora bien, no sé si, Daniel, me permites un comentario, ¿no? Relacionado a Sí, este punto. Eh, Profesor Gabriel, mire, se nos menciona, o bueno, se le achaca a España el tema de que lo que dejó fueran, o digamos, claro, lo que se podría decir como lo que dejó fueron países que en su mayor parte son, pues, digamos, eh, bastante, por así decirlo, fallidos, ¿no? Tenemos muchas repúblicas fallidas. Y se contrapone siempre esto con, pues, los exitosos casos de lo que fueron las antiguas colonias inglesas. Entonces, al respecto, al respecto, eh, digamos, yo tengo un comentario, ¿no? Que quisiera compartirlo con usted y recoger así mismo el suyo propio, ¿no? Digamos, número uno, se mencionan solamente los casos exitosos, o entre comillas exitosos, yo también lo pondría, ¿no? Del caso inglés, ¿no? Digamos, a ver, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Ni por asomo se menciona, pues, qué sé yo, Zimbabue, Ghana, a ver, Claro. Belice, Jamaica. Ahí la cosa cambia, ¿no? Ahora, parece que todo esto fuera solamente una dicotomía, ¿no? Parece que solamente fuera una cuestión España-Inglaterra. Pero si nos vamos pues a Francia, por decir, ¿no? Francia, Holanda, Bélgica, caray, o sea, esa es una historia pero ya de terror, ¿no? O sea, Francia, por donde pasó, dejó, caray, pues comunismo, desolación, anarquía, o sea, llámese Haití, llámese pues Argelia, Te voy a decir algo que va a sonar a vanidad. Senegal. Te voy a Adelante, decir adelante, algo que profesor. va a sonar a vanidad. ¿Sabes cuál es la envidia a España? Una de las tantas razones que le envidian, la gesta que hizo civilizatoria y todo lo que conquistó, que ningún país europeo fue capaz, salvo Inglaterra, pero no hizo ni la mitad de lo que hizo España. Y por el otro lado, son los que se quedaron con la mejor población, de donde venimos nosotros. Esa mezcla que produjo España, no la hicieron en otras colonias, ¿entendés? Claro. Uh -huh. Las colonias ni inglesas ni francesas del África lograron la potencialidad de población que logró España. Mal que no, o sea, aunque pueda sonar pedante, pueda sonar vanidoso, bueno, pero hay que reconocer lo que uno es también. O sea, el potencial de Hispanoamérica es enorme. Por eso
están tan asustados, porque yo lo vaticiné, mira, el 21 de septiembre, que es el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, yo creé un grupo de Facebook hispanoamericanistas, que hoy seremos 20.000 más o menos, no sé por qué no crece más. Hay grupos que crecen muchísimo y el nuestro no crece, y creo que te ponen un tope los de Facebook. Y yo dije, cuando esto sea un tsunami, van a empezar a atacarnos, y además la izquierda también se va a querer apropiar del hispanismo, ¿viste? O sea, cuando vean que el futuro nuestro es este, Si me van a permite, querer venir, bueno. si me permite una brevísima acotación. Sí, A ver, Napoleón decía, el día que China despierte, el mundo temblará. sí. El día que la hispanidad se reúna, ¿el mundo también temblará? No tengo ninguna duda, Hugo, pero ninguna duda. Claro. Es que, profesor, nosotros, como lo había comentado ya en el debate, nosotros, usted como argentino, desde México hasta la Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, España, tenemos nuestras diferencias, pero también tenemos un pasado en común y tenemos el mismo idioma, somos parte, tenemos la mayoría, somos una sociedad cristiana, y si nosotros entendiéramos de que unidos volveríamos a tener el papel, por ejemplo, en este momento, ¿no? Las potencias son China y Estados Unidos, pero si los hispanos nos uniéramos, no digo el de dejar de ser una nación independiente, sino podría ser dentro de una confederación y velar por nuestros intereses, estaríamos de tú a tú con China o con Estados Unidos o con Rusia. Yo digo lo mismo, Daniel. La solución política, eso vendrá después. La forma que podemos adoptar en un principio para no herir susceptibilidades es una confederación hispánica de naciones, donde serían estados soberanos independientes, pero con algunas actividades en común. Podemos tener como unos cascos azules hispánicos, ¿no? Como un ejército, unidades confederacionales, podemos tener expediciones a la Antártida conjuntas. Yo te digo la verdad de corazón, Daniel, yo me siento más compatriota de ustedes y de mexicanos y de colombianos que de algunos argentinos, como tengo 3 diputadas acá, que no son de origen hispánico, que una dice que los símbolos patrios no los representan. ¿Y para qué se presenta como diputada? Otra dice que las Malvinas son británicas. Y la otra juró con una bandera británica en la remera. Terrible. Yo con esa gente solo comparto un pasaporte, no comparto una patria. Yo la patria la comparto con ustedes, que tengo antepasados comunes. ¿Te das cuenta? Claro. Con ustedes tengo antepasados comunes, con esta gente no. Entonces mi patria no es la de ellas, ellos tienen otra patria, evidentemente. Compartiré un pasaporte, pero eso no es la patria. La patria son los huesos de los antepasados en el territorio. Profesor, y nosotros en esta exposición, en esta entrevista estamos hablando sobre la hispanidad, pero un pequeño tema sobre el tema de las Malvinas. Usted, claro, de hecho que sabe el papel que tuvo el Perú apoyando a Argentina, ¿no? ¿Cómo no lo voy a saber? Claro, ¿no? Entonces, Más, yo vi un Mirage peruano pasando con el auto de mi padre por la avenida que está detrás del Aeroparque. Yo vi un Mirage peruano en los hangares, con el escudo, con la escarapela roja y blanca. No me lo contaron, lo vi yo. No me acuerdo en qué momento fue, si fue después de Malvinas o fue durante Malvinas, pero yo lo vi a ese avión. sí. No me lo contaron, lo vi yo. Además están los relatos de los pilotos argentinos que recibieron a los peruanos, ¿no? Y lo dijo Galtieri en el discurso que yo el otro día descargué de internet, en el discurso del 2 de abril,
o del 3 de abril, o del 4 de abril, no me acuerdo qué día fue exactamente, él dijo expresamente, Perú nos apoya, dijo. Y no fue un apoyo moral o declamatorio, mandaron pilotos y aviones. Claro. Y profesor, y lo que yo quería comentarle es que, ¿qué opina usted de, porque durante los 90 el Perú y Ecuador se vieron envueltos en un conflicto nuevamente, y siempre aquí, cuando se habla del apoyo de Perú a Argentina, siempre se habla sobre este apoyo que Argentina, se podría decir que Menem en realidad, ¿no? El presidente argentino dio. Exactamente, fue una sucia maniobra de alguien que no tenía raíces en la Argentina, ni tenía raíces hispánicas. Lo hicieron por plata, aunque en realidad creo que fue una ayuda al Perú por la venta de armas a Ecuador, porque parece que las armas no funcionaban. Entonces, pero igual nos dejaron muy mal. O sea, quedó como una traición de la Argentina al Perú. Y fue la traición de políticos a la Argentina, porque te cuento, hubo en el campo de polo de la ciudad de Buenos Aires, hay un estadio donde se juega el polo, cayó un helicóptero. Parece que fue un sabotaje, porque en ese helicóptero había militares peruanos y argentinos que estaban de acuerdo en denunciar esa maniobra, porque los peruanos advirtieron a sus pares argentinos y los argentinos estaban de acuerdo. Ahí van a mandar preso al jefe del ejército y al presidente y al ministro. Bueno, se murieron en el accidente. Y yo conozco al piloto que sobrevivió a ese accidente. Eso sí, justamente eso es lo que cada vez que se habla de las Malvinas, siempre el peruano de a pie también rememora ese incidente, ¿no? Yo lo que atino a decir es que Carlos Saúl Menem fue enjuiciado, y fue enjuiciado por esta venta de armas debajo de la mesa que se dio, pero también y fue procesado, ¿no? Pero también la diferencia entre Argentina y Chile es que Chile también está involucrada en esta venta de armas, y en Chile tengo entendido de que no se enjuició a nadie. Lamentablemente no se le pudo probar, pero porque encima volaron una unidad del ejército eh, un, en Río Tercero, volaron un arsenal, destruyeron casas, bueno, no les importó nada, o sea, todo para tapar esta cosa sucia que hicieron. Porque también vendieron armas a Croacia, pero estaba bien que le vendieran a Croacia armas, porque Croacia es un país amigo. Pero lo de Perú y Ecuador no tiene nombre. Fue una traición. Una traición a la propia patria, o sea, a la propia Argentina, ¿no? O sea, y en todo el mundo la traición a la patria se lava con sangre. Profesor Gabriel, Sí, Hugo. respecto a este incidente, a ver, sin embargo, desde una óptica liberal, economicista, en fin, el mercado y todas estas cuestiones, pues estuvo muy bien, ¿no? O sea, pues hay competidores, hay un productor, el que ofrece mejor precio. Bajo esa óptica, pues, relativista, donde no existe, pues, lealtad, donde no existe, pues, digamos, o sea, un sentido trascendente, ¿no? Donde Sí, no hay, como decimos, no hay lealtad, solo hay intereses económicos. claro, donde la lealtad, ¿no? O sea, es un bien, un noble valor, pues queda totalmente de lado, ¿no? O sea, pues, desde esa óptica estuvo perfectamente bien, ¿no? Y eso es un poco, pues, lo que, digamos, tenemos también como una herencia, se podría decir, un poquito dañina, ¿no? Actualmente, ¿no? Yo personalmente soy un poco bastante crítico con la visión liberal que también está comenzando a predominar ahora, que, que tiene esa doble cara, pues, ¿no? Donde quizás puede haber un progreso material, pero moralmente, pues, encuentro como que hay cierta degradación, ¿no?
Vale también un breve comentario, ¿no? Que justamente lo que menciona Daniel, que aquí en el Perú, aparte de ese tema después de la independencia y la guerra con España, que malditos los españoles, a eso hay que sumarles pues también el odio intransigente hacia los chilenos, ¿no? Un país hermano con el cual deberíamos estar pues perfectamente conectados, pues, pero que por estas cuestiones históricas pues estamos, existe una En tremenda la época, barrera. Hugo, en la época hispánica no existían esas rivalidades, esos odios. Eso lo instauraron los ingleses, porque les conviene dividirnos. Y dicho sea de paso, profesor, aparte de que no existían esos odios, esas divisiones, no existía la consecuencia inmediata que es ese sentido, digamos, de inferioridad, de superioridad, esa, digamos, ese daño a la autoestima entre naciones, entre países, ¿no? Exacto. Entonces, Ese competencia vana, ¿viste? Porque vos fijate, cuando venían los piratas, de Buenos Aires le comunicaban al Perú y también comunicaban a Chile, estaban todos coordinados para luchar contra. Entonces ya les advertían que iban a ir y los estaban esperando y les sacudían una buena. Ahí en Valparaíso los vecinos los corrieron a Drake y a sus secuaces. Y después, bueno, está la de Santa Rosa de Lima con la flota inglesa que estaba comandada por un holandés, ¿no? Esa ustedes la deben conocer. Yo tengo el nombre del pirata, que se lo toma como un milagro porque prestos para atacar se muere el capitán de la flota. Y los piratas quedaron, corsarios en realidad, quedaron descolocados y se fueron. Entonces le atribuyen a la santa, que era una beata, le atribuyen ese milagro, ¿no? El haber parado el ataque. sí, correcto, correcto. Es una historia muy bonita que, dicho sea, pasa un poco olvidada también. Lo que pasa es que para todo esto, pues, todo lo que tiene que ver con la religión, lógicamente ya, pues, en estos tiempos pasa, pues, a un segundo plano, ¿no? Otro, pues, de los males que estamos arrastrando hoy por hoy. Profesor, yo tengo una última pregunta, una última consulta. Eh, a ver, yo digo que siempre hay que aprender de los errores y dejar de lado pues todo rastro, digamos, de resentimiento, ¿no? Porque ya creo que con todo lo que hemos vivido pues como república tenemos que comenzar a darnos cuenta que los resentimientos no conducen a nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo con cierta preocupación, no sé qué comentario le podría merecer a usted, que hay también pues una especie de cierto, digamos, como, a ver, ¿cómo sería? Eh, homofobia o como, a ver, ¿cómo podríamos decir? Animadversión a la esfera, digamos, inglesa, anglo, ¿cómo sería? Al mundo anglosajón, digamos, ¿no? Anglosajona, sí. Exacto. Y me parece que eso tampoco está bien. O sea, yo creo que, bueno, el Imperio Español tuvo su momento, fue sustituido, decayó, entró en un proceso pues, de pauperización y fue reemplazado por otro, ¿no? Y hubieron causas específicas que produjeron eso, ¿no? Y conviene analizarlas y aprender de esos errores. Pero eso no debe conllevar para nada pues a una suerte, digamos, de un nuevo resentimiento, ¿no? O sea, edificar algo sobre un nuevo resentimiento. Y me parece que en ciertos círculos veo algo de ese estilo, ¿no? No sé a usted qué le parece este comentario. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Hugo. Advierto eso y a veces yo caigo en eso. Y está bien decir caer, porque uno está cayendo, uno no tiene que caer, uno tiene que elevarse. Y hay que elevarse por sobre esos resentimientos, porque el resentimiento no conduce a nada bueno, no nos eleva, nos hace acomplejados. Y considero, Hugo, que tenés toda la razón. Hay que distinguir las personas de las políticas estatales. O sea, no debemos tener ningún resentimiento contra los ingleses, sino contra los gobiernos que han
hecho cosas dañinas en contra nuestra. Además, que tener resentimiento contra los ingleses implicaría tener resentimiento contra Chesterton. Y eso es imposible. Claro. No se puede chocar contra Chesterton. Además, nos desmerece ser acomplejados. Aquel que es seguro de sí mismo y que se autovalora y que tiene autoestima, no tiene que ser resentido ni acomplejado. Correcto. Muy bonita reflexión en ese sentido, profesor. Bueno, yo agoté mi pool de preguntas, ¿no? Te cedo en todo caso la palabra, Daniel. Sí, profesor. Prácticamente ya estamos llegando al final de este evento, de esta entrevista. Es un honor conversar con usted, con alguien de tanta trayectoria, y aprender un poco más, ¿no? Aprender un poco más, como le digo, estamos aquí con los amigos tratando de fomentar más la hispanidad en medio de tantas personas que son contrarias a esta, pero nosotros lo que proponemos, lo que promovemos es hermandad, tenemos nuestras diferencias, pero tenemos mucho más que nos une, y si nos ayudamos, nos damos la mano, saldremos más adelante. Eso es lo que nosotros proponemos, mientras que otras personas proponen el resentimiento, el rencor, el odio. Nosotros no proponemos eso, y bueno, nosotros tenemos un post-it como argentinos, nosotros como peruanos tenemos un pasado común, y tenemos que resaltar y defender, ¿no?, ese pasado, ¿no? Tenemos más pasado en común que divididos. Yo digo que los 200 años de independencia son la vida de 2 personas longevas, nada más. Algo que le quisiera decir a los hispanistas peruanos, profesor. Que no bajen los brazos, que mantengan la esperanza, que el hispanismo peruano, o sea, Perú era la joya de España en América, junto con México, ¿no? Pero en Sudamérica, si algún día hacemos la confederación, la capital de la Sudamérica hispana, sin duda tiene que ser Lima, pero sin duda eso, ¿eh? Primero porque es el virreinato más antiguo, y segundo porque fue el último bastión hispánico que resistió este terremoto, este desastre social, político y económico que fue la independencia. Así que los hispanistas peruanos tienen que estar muy orgullosos de su rol. Son para nosotros, los hispanistas de toda América, son un referente. Cuando hubo que ir a enfrentar a los comunistas, salieron con las aspas de Borgoña, más que acá en Argentina, así que realmente esperamos mucho de ustedes y esperamos trabajar cada vez más juntos. Sí, profesor. Ese es mi mensaje para los hermanos del Perú, que hay muchos viviendo en la Argentina. Sí, hay mucha gente del Perú que vive y trabaja en la Argentina. Y bueno, es un gusto tenerlos acá. Listo, profesor, ha sido un gusto, y entonces esta entrevista vamos a subirla a nuestros canales de YouTube, de Facebook también. Bueno, estamos en el grupo, en contacto, y eso sería todo por ahora, profesor. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Daniel, Hugo. Fue un gusto conversar con jóvenes. Son una esperanza para los viejos. Ustedes son nuestra esperanza. Muchas gracias, profesor. Ha sido Muchas gracias, profesor. No quisiera terminar esta reunión sin desearle a usted y a su familia los mejores parabienes. Y viva Cristo Rey. Y viva Cristo Rey. Adiós, queridos amigos. Adiós. Nos estamos viendo. Listo, profesor. Voy a detener la grabación.